Nos encontramos en una pequeña ciudad de Guatemala, famosa por sus edificios coloniales y rodeada de tres volcanes. Fundada en 1542, fue capital de Guatemala. En 1773 fue azotada por un gran sismo. Acompáñanos a descubrir un poco más de la antigua Guatemala. Y antes de empezar el video, te invito a suscribirte al canal, es completamente gratuito. Comenzamos nuestro recorrido por las calles de la Antigua y lo primero que encontramos son las ruinas de esta iglesia. Este templo fue inaugurado en 1582 y posteriormente sufrió daños tras los terremotos. Y seguimos recorriendo las calles de la Antigua. Hemos llegado al lugar creo que más visitado de toda Guatemala. Ese de allá es el sitio más visitado de toda la antigua Guatemala. Miles de turistas se dan cita a tomarse la foto de recuerdo. El Arco de Santa Catalina no solo es un adorno arquitectónico, sino que en realidad es un puente. Su construcción fue ordenada por el convento de Santa Catalina, que ocupaba parte de la cuadra de enfrente. Su objetivo era permitir que las monjas cruzaran la calle sin ser vistas. Ahora podemos escuchar las campanas de una de las iglesias más importantes de aquí de Antigua. La iglesia y convento de la Merced en la antigua Guatemala fue originalmente fundada en 1537. Es una joya de estilo ultrabarroco guatemalteco del siglo XVIII. Famosa por su fachada amarilla vibrante y su resistencia a los terremotos de 1773, alberga la fuente colonial más grande de América Latina con forma de lirio. Diseñada por Juan de Dios Estrada y consagrada en 1767, destaca por su arquitectura sólida, campanarios bajos y detallados estucos blancos en la fachada. Y seguimos caminando y llegamos a la parte de atrás de la iglesia y el colegio de la Compañía de Jesús. El colegio de San Lucas se convirtió en el más importante de la ciudad, educando a la élite de Centroamérica y destacando por su alto nivel académico. Y ahora hemos llegado a un sitio muy visitado por los turistas. Así es como quedó la antigua Catedral de San José después de los terremotos de Santa Marta en el año de 1773. La primera catedral se construyó en 1545 y fue derrumbada por un terremoto. En 1680 se inauguró la nueva construcción y en 1773 otro terremoto dejó su estructura en ruinas. Hoy en día puedes ver lo que queda de la fachada original atrás de la actual catedral. Es impresionante ver cómo los techos se vinieron abajo después de los terremotos. La Capilla de los Reyes se encuentra en las ruinas de la antigua Catedral de San José. Fue una zona de veneración esencial en la antigua catedral que funcionó durante el periodo colonial, históricamente vinculada a la veneración del Santísimo Cristo de los Reyes, aunque la imagen actual se encuentra en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala. Ahora entramos a otra bóveda subterránea aquí en la antigua Catedral de San José. Aquí yace el capitán Don Francisco de Guevara, diputado mayordomo y rector que fue de la archicofradía fundada en este sagrario. Y si se preguntan qué es una archicofradía, es una hermandad religiosa católica de rango superior, generalmente la más antigua. Ahora nos dirigimos a la actual catedral, que se encuentra a un costado de las ruinas. La actual Catedral de San José, en la antigua, fue inaugurada en 1804. Es una parroquia construida sobre una pequeña sección de las ruinas de la antigua Catedral Primada de Santiago de los Caballeros, ubicada frente a la plaza central. La nueva catedral es un ejemplo destacado del barroco sísmico, caracterizada por sus adornos curvos, columnas estucadas y tres cuerpos de puertas de acceso que sobreviven parcialmente tras los terremotos de 1773. Ahora nos encontramos en el Parque Central, que es un testimonio de la rica historia y el encanto perdurable de la ciudad. Esta plaza central, también conocida como Plaza Mayor o Parque Central, no solo es un punto de encuentro para locales y turistas, sino también un vivo vestigio del pasado colonial de la ciudad. Y justamente en medio de la plaza central se encuentra la Fuente de las Sirenas. Y como podemos observar, la fuente tiene 4 sirenas y fueron diseñadas para proveer agua. Y como todo buen parque, no pueden faltar estas palomitas. El Real Palacio de los Capitanes Generales en la antigua, construido a partir de 1558,
fue la sede del gobierno colonial español durante más de 200 años, gobernando América Central y Chiapas. Y ahora nos encontramos en el McDonald's, considerado uno de los más bonitos del mundo y está situado en una casa de estilo colonial del siglo XVII. Y por supuesto aprovechamos para poder comer algo. El edificio está protegido por la UNESCO. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Otro dato es que en medio del patio hay una pila con más de 231 años de historia. Y también nos podemos encontrar a estos divertidos personajes, a Grimace, a Birdie y el robahamburguesas. Y por supuesto no podía faltar una foto con el buen amigo Ronald McDonald. Y después de haber visitado este restaurante, seguimos nuestro recorrido por la antigua Guatemala. Y mientras nos trasladamos a nuestro próximo destino, podemos observar las calles empedradas y las bonitas casas coloniales que adornan la ciudad. Y hemos llegado a una de las cafeterías más visitadas de la antigua, y aunque es una cadena extranjera, se ha adaptado muy bien al día de la ciudad. Es considerada como el Starbucks más bonito del mundo. En su interior podemos observar pinturas en la pared de mujeres con su traje típico de la región, el huipil, así como del quetzal, el ave símbolo de Guatemala. El quetzal representa libertad, soberanía, identidad cultural y la herencia maya. Y después de haber conocido el Starbucks más bonito del mundo, seguimos nuestro recorrido y ahora es turno de subirnos a uno de los transportes más utilizados en Guatemala. Y estamos en busca de un mototaxi, aunque aquí en Guatemala los conocen como tuk-tuk. Y ahora sí, ya arriba del tuk-tuk, viviendo la experiencia, nos dirigimos a un lugar que nos dará una hermosa vista de toda la ciudad. Y hemos llegado al Cerro de la Cruz, uno de los lugares más visitados, ya que desde aquí se puede tener una hermosa vista de toda la ciudad. Nos encontramos en el Cerro de la Cruz. Aquí podemos obtener una linda vista de toda la antigua Guatemala. Desde el mirador podemos observar el imponente volcán de agua, que se alza justo al fondo de la ciudad colonial. Y también podemos observar el volcán de fuego y el volcán Acatenango, y sin duda un lugar para sacarse muy bonitas fotos de recuerdo. Una más para la colección. Y ahora hemos llegado a nuestro Airbnb. Aquí pasaremos la noche y descansaremos, ya que mañana temprano nos espera una travesía muy especial. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy por Antigua Guatemala. Comenten si ustedes ya conocen este bello lugar. Y estén pendientes del próximo video, ya que nos espera una experiencia única. Esperando que el video haya sido de su agrado, no olviden darle like y suscribirse al canal. Es completamente gratuito y se lo agradeceremos mucho. Nos vemos, hasta la próxima.